Saludos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Este es el video tutorial número 3 acerca de la creación de un framework en PHP utilizando MVC. Hasta ahora hemos visto el request, que es quien procesa la petición, y el bootstrap, que es quien hace las llamadas a los controladores y los métodos. Hoy vamos a ver cómo podemos llamar a las vistas y cómo podemos trabajar con los layouts. Vámonos aquí a view.php. Vamos a crear aquí la clase view. A diferencia de los controladores, que todos deben extender desde un controlador principal, en las vistas no es necesario, ya que estas no son instanciadas, pero sí necesitamos de un objeto que nos maneje el trabajo con las vistas, y eso lo va a hacer la clase view. Vamos a declarar un atributo privado, se va a llamar controlador. Vamos a crear un método constructor. Construct, y vamos a decir que this controlador. Vamos a pasar aquí un objeto request llamado petición. Entonces controlador va a ser igual a petición get controlador. Bien, ahora vamos a crear un método que es el que nos va a hacer la llamada a las vistas. Lo vamos a llamar renderizar. Public function renderizar. A este le vamos a pasar el nombre de la vista. Vamos a ponerle aquí vista y un ítem que va a ser igual a falso. Ahora entonces vamos a crear la ruta de la vista. Ruta view va a ser igual a root.views.ds punto this controlador.ds punto el nombre de la vista y la extensión punto .html, de manera que vamos a tener que crear una carpeta aquí en la carpeta views, una por cada controlador, que va a tener el nombre del controlador. Por ejemplo, aquí para el index controller tendría que tener aquí una carpeta llamada index, y dentro de esta carpeta index entonces tener las vistas que pertenezcan a este controlador. Aquí entonces yo crearía el archivo de la vista. Vamos a verificar entonces ahora que ese archivo sea legible, exista y sea legible. Decimos que aquí if is readable ruta view
Entonces include once ruta view. De lo contrario, eh, de lo contrario throw no exception error de vista. Error de vista, por ejemplo. Bien, este método entonces me va a incluir la vista que yo le envié aquí. Esto de ítem vamos a ver ahora para qué se usa, ahora más adelante, para qué podemos utilizarlo. Aquí en el controlador principal, entonces debemos de crear un atributo protegido, protected view, y vamos a crear un método constructor public function construct, y vamos a decir que this view es igual a new view, y vamos a pasar aquí un objeto request, no request. De esta forma ya tenemos el objeto view disponible en el controlador principal. Ahora, para tenerlo disponible en los controladores, tendremos que crear aquí un método constructor function construct que llame al método constructor de la clase padre controller. De esta forma ya tenemos disponible aquí el objeto view. Entonces vamos a crear aquí una view dentro de index. Vamos a crear aquí un archivo llamado index.phml. Bien, aquí vamos a colocar h2 y vamos a poner aquí vista index. Vista index. Para llamarle entonces aquí decimos que this view renderizar, y aquí enviaríamos el nombre de la vista que es index. Yo le coloqué index.html por el nombre del método index, que en este framework no es necesario crear las vistas con el mismo nombre que el método, pero hay frameworks que sí lo exigen. Bien, vamos a probar. Perfecto, fíjense, vista index, quiere decir que me está llamando aquí a esta vista. Ahora vamos a ver cómo podemos pasar parámetros a las vistas. Ya tenemos un objeto view disponible y vamos a utilizar ese mismo objeto. Vamos a decir this view título, por ejemplo, va a ser igual a portada. Y para yo utilizar este parámetro aquí en la vista, yo puedo decir aquí echo
this título. De esta forma yo estoy accediendo a este parámetro. Vamos a ver. Fíjense, mírenlo ahí, portada. De esta forma entonces yo puedo pasarle parámetros a las vistas. Bien, ahora entonces vamos a ver cómo podemos incluir los layouts. Aquí yo tengo un default layout. Vamos a crear aquí en config una nueva constante, a la cual vamos a llamar default layout, y vamos a poner aquí default, que es la que tengo aquí, default. Vamos a definir aquí otro valor que va a ser el base URL. Esta constante la vamos a utilizar para incluir archivos del lado de las vistas, del lado del usuario. En mi caso, mi base es http localhost mbc, y asegúrense de que tenga la última barra, el último slash. Bien, esta va a ser la base para nosotros incluir archivos del lado del usuario, del lado de las vistas. También los templates tienen parámetros que van a ser comunes para todos, como son el nombre de la aplicación, puede ser la compañía, el eslogan, etcétera, dependiendo de lo que tengamos en nuestra aplicación. Yo voy a crear tres valores para dar el ejemplo. Voy a colocar uno, le voy a poner app name, por ejemplo. App slogan. App company, de la compañía. A esto le voy a poner mi framework, el eslogan, mi primer framework, PHP y MVC. Y aquí voy a poner delancero.com, www. Ahora entonces tenemos que trabajar aquí el header y el footer. Yo tengo este código aquí en el header. Este código que yo introducí aquí en la vista, en realidad este parámetro debe de ir aquí en el header, aquí en el título. Y yo podría decir aquí que if set this título, echo this título. Bien, para yo incluir, primero vamos a incluirlo aquí en el objeto view, el header y el footer. Bien, vamos a crear aquí entonces, vamos a incluirlo aquí. Vamos a poner aquí otro include ones. Vamos a poner aquí root punto
views punto ds punto layout punto ds punto default layout punto ds punto header punto php y lo mismo para el footer footer.php. Vamos a ver si no da problemas. Perfecto, miren ahí arriba portada. Vamos a ver el código fuente. Miren, me está incluyendo el header y el footer, que solamente contiene body y el cierre de body HTML, y aquí está incluida la vista. Bien, ya de esta manera incluimos el header y el footer. Vamos entonces aquí al header y podríamos decir aquí h1 y aquí echo app name mi framework. Yo para este tutorial pues hice unas hojas de estilo, hice unos estilos CSS para sencillos para estas plantillas, se los voy a incluir ahí en la descarga del código. Lo voy a implantar aquí. Primero aquí en el objeto view vamos a enviarle aquí unos parámetros al header y al footer, como son la ruta de CSS, el CSS propio del template, las imágenes propias del template y los archivos de JavaScript propios del template, para que puedan ser incluidos ahí en la plantilla. Y vamos a crear entonces un arreglo que se va a llamar layout params, que va a ser igual a un array, va a ser igual a un arreglo, y aquí dentro vamos a decir que ruta CSS va a ser base URL, eh, punto views punto ds punto layout punto ds punto no, esto no hay que incluirle el ds porque estos siempre son estos son rutas que siempre van a utilizar este slash. Base URL views layout, aquí punto
default layout slash css slash. Esa va a ser la ruta del css de la plantilla. Aquí no va un punto y coma, es un arreglo. Vamos a definir la ruta de las imágenes. img, aquí js, img, aquí va una coma y ruta js. Bien, por ahora vamos a enviar esos tres parámetros. Vamos a ver si incluye aquí en el header la ruta del css, y aquí decimos echo layout params ruta css, y se llama estilos.css. Vamos a ver si funciona. Parece que sí. Vamos a ver el código fuente de la página. Miren donde sí me incluye mi documento de CSS. Aquí entonces voy a agregar unos cuantos divs. id main. Entonces dentro de main div id header div. Bien. Aquí en footer voy a cerrar el div main. Vamos a ver cómo va. Fíjense cómo va cambiando. Aquí voy a tener entonces un div, otro div que va a ser id footer. Aquí entonces vamos a poner echo app company. Vamos a poner aquí un copyright. Vamos a ver cómo va quedando. Miren cómo va adquiriendo estilo. Bien, hasta ahora vamos bien, pero falta entonces el menú en los templates. Bien, para eso, para el menú, aquí en el objeto view, podríamos crear aquí un arreglo para el menú y enviarlo hacia el template, o podríamos tenerlo también en una base de datos. De esta forma podríamos crear también un gestor de menús. Si quisiéramos traerlos en una base de datos, tendríamos aquí que acceder a algún modelo aquí en el controlador principal para que los datos de los templates y los menús se los pasaremos aquí al objeto view para que los pase luego a la plantilla. Vamos a hacer un ejemplo aquí
con un menú enviándolo como un arreglo. Vamos a decir que menú va a ser igual a un array. Aquí vamos a tener entonces un arreglo indexado con varios arreglos asociativos dentro. Un arreglo por cada ítem del menú. Vamos a decir aquí que array, colocar punto y coma, array, vamos a enviar unos cuantos parámetros como un id. Vamos a ponerle inicio. Inicio. Este va a ser el título y el enlace. Estamos enviando los menús de esta forma porque los menús es común para todas las plantillas. Aquí entonces vamos a colocar, como este es el inicio, solamente base URL. Base URL. Vamos a crear otro. Y ese nos va a llevar a otro controlador. Vamos a ponerle a este hola. Y aquí en el título hola. Vamos a poner esto en mayúscula. Una coma aquí. Bien, ahora vamos a introducir el menú aquí en este arreglo. Menú. Menú. Una coma aquí. Bien, de esta forma pasaríamos un menú hacia aquí, hacia el template. Entonces nos vamos aquí al header y voy a colocar aquí un div id menu. Aquí voy a colocar una UL. Estos estilos son propios de cada plantilla. Cada plantilla puede tener sus identificadores diferentes aquí en el header y en el footer. Pero lo que es en el contenido, por ejemplo, si son clases o IDs de CSS que van a ser utilizados en las vistas, los identificadores de las reglas de CSS, los IDs o las clases deben de llevar el mismo identificador, o sea, el mismo nombre, para que esto sea uniforme en todas las vistas, en todos no me cree conflicto a la hora de yo cambiar un template a otro. Aquí entonces vamos a decir, vamos a sacar ese menú. Aquí entonces vamos a decir que if iset layout params menú si hay layout params menú, entonces vamos a hacer un bucle. Vamos a colocar aquí un
if, que vamos a hacer un bucle for and for, entonces for i igual a 0, entonces mientras i sea menor a count esto, layout balance menu y más. Bien, entonces por cada ítem del menú, entonces vamos a sacar aquí los ítems. li a, entonces colocamos aquí href echo layout params menú y enlace. Aquí entonces echo, vamos a copiar esto, aquí va título. Ok, vamos a ver. Bien, perfecto. Me está trayendo el menú. Pero parece que falta colocarle algún estilo. Top menu LI. Vamos a ver si... Bueno, si nos ponemos a buscar el error, vamos a durar... se va a hacer muy largo el vídeo. Bien, ¿cómo podemos entonces saber si soporta un cambio de templates? Yo aquí, para este vídeo, agregué aquí otro layout llamado layout 1. Lo voy a cambiar aquí en la configuración. Voy a poner aquí layout 1. Vamos a ver qué nos trae. Esto fue un template que yo descargué de internet y lo adapté. Vamos a ver el código, miren. Miren el menú. Miren aquí el código del header
Fíjense que tiene sus propios estilos. Fíjense que el menú se llama de igual forma. Esta parte del menú la vamos a ver ahora. Pero fíjense que él saca los menús de igual forma. Esto es uniforme para todos los templates. Aquí fíjense ruta IMG para incluir las imágenes que están aquí. Fíjense que el template tiene sus imágenes propias y las carga con este parámetro layout params ruta IMG, que fue la que llenamos aquí en el objeto view. Ahora el ID que está aquí, y miren cómo se muestra en este header de layout 1, esta parte del código, que es lo que le hace falta a este header aquí. Lo que hace es que si se envía un ítem y ese ítem es igual al ID del menú, esta variable que se llama item style va a ser igual a current. Current es la clase que me marca el menú cuando está seleccionado. Por ejemplo, si yo vengo aquí al inicio, esto debería de quedarse así seleccionado. Eso lo resolvemos de esta forma. El template tiene una clase. En este template es un ID, pero puede ser una clase llamada current, que debe de ser la misma para todos los templates. Los estilos pueden ser diferentes, pero el nombre de la clase o el ID, depende de lo que estemos utilizando, debe tener este nombre current. Si nos vamos aquí a los estilos y buscamos aquí current, miren aquí el current y los estilos del current. Y si nos vamos a este otro estilo y buscamos aquí current, miren que tiene también sus estilos. Vamos entonces a enviar uno aquí en el index controller. El ID es inicio para este enlace del menú. Si refrescamos esto ahora, fíjense cómo llega inicio seleccionado. Aquí en hola no me hace nada porque no lo hemos codificado. Pero si creamos otro controlador se llame aquí hola controller, vamos a copiar este mismo código para no alargar más el vídeo. Esta sería hola controller y el identificador aquí sería hola, pero la vista sería index. Vamos a poner esto aquí en hola también. Vamos a crear un folder para el controlador hola y vamos a crear index.html. Vamos a colocar aquí un h2 vista hola. Vamos a codificarlo aquí en el objeto view. Base url punto hola. Fíjense, vista hola y el enlace se queda seleccionado en hola. Esta otra parte de aquí podríamos crear otro parámetro
Por ejemplo, aquí creamos uno para este menú, podríamos crear otro para este en caso de que fueran anuncios o noticias, puede ser. Lo enviaremos también así como un arreglo aquí a la vista y lo incluiríamos en el header. Eh, Igual también podríamos traer esos datos junto con los datos del menú cuando lo traigamos desde alguna base de datos. Es simplemente para darles una idea de lo que ustedes pueden hacer con su framework. En realidad las posibilidades que me ofrece son bastante amplias. Bien, señores, vimos el trabajo con vistas, cómo pasarle parámetros a las vistas y cómo podemos utilizar templates, layouts para nuestras vistas. Por hoy, eso es todo por este video tutorial. Espero les haya sido de agrado y de mucha ayuda. Y bueno, Dios mediante, nos veremos en un próximo